Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un abrigo para niño como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Para cortar las piezas de patrón en la tela, colocamos la tela bien extendida sobre una superficie plana. La doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, vamos a ir colocando el papel de patrón que vamos a utilizar y cortando las piezas de patrón. Colocaremos el delantero como estáis viendo, con margen de costura suficiente por todo el contorno. El patrón de la espalda lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela y el resto de patrones los vamos a ir colocando por toda la tela de tal forma que tengan margen de costura suficiente por todo su contorno para luego recortarlos correctamente. Vamos a colocar primero, por ejemplo, la capucha, que es lo que estáis viendo, y luego hemos colocado el bolsillo y el sobrehombro, o lo que veis de adorno en la parte superior de los hombros. El trasero, como hemos dicho, vamos a colocarlo haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y lo alfilereamos bien a las dos capas de tela. La espalda va compuesta de dos piezas, una pequeñita que va en la parte superior y otra más grande. Esta pequeñita también la hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y la alfilereamos bien. Luego colocamos bajo las piezas bien encajado la manga. La vamos a colocar, como estáis viendo, bajo la parte del sobrehombro y lo alfilereamos bien a las dos capas de tela. Este patrón corresponde a la parte central de la capucha de nuestro abrigo, por eso lo vamos a colocar como estáis viendo, bien encajado en las piezas de tela y con suficiente margen de costura por todo el contorno. La pieza que corresponde a los adornos que van en el puño también la encajamos donde podamos. En este caso la hemos puesto bajo el delantero, el que estamos marcando ahora. Marcamos todas las piezas con jabón de sastre y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno, excepto los bajos, tanto de la parte delantera como de la espalda y de la manga, que dejaremos unos 2 centímetros aproximadamente. De la pieza central que va en la capucha solo necesitamos una tela, es decir, una capa de tela, por eso la estamos recortando solamente en una capa de tela. Con la tela de forro vamos a hacer exactamente lo mismo, la extendemos bien sobre una superficie plana, la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo vamos a ir colocando todas las piezas de patrón bien repartidas de tal forma que tenga suficiente margen de costura. En este caso lo que vamos a hacer para que nos salgan iguales tanto la pieza de la parte exterior del abrigo como del forro, vamos a ir colocando las piezas como estáis viendo ya cortadas y así las cortamos exactamente iguales. El delantero lo vamos a colocar como estáis viendo, unos 2 centímetros aproximadamente más salido porque esta parte va doblada en el interior del abrigo, entonces no nos hace falta que tenga estos 2 centímetros para la solapa el forro. Y cortamos las piezas delanteras de forro tal cual hemos cortado las piezas delanteras de la tela exterior. La espalda también la vamos a cortar tal cual, la vamos a colocar en la doblez de la tela haciendo coincidir las dobleces de la tela y recortamos por todo el contorno. De esta manera vamos a ir haciendo todas las piezas, vamos a ir colocándolas sobre la tela de forro y vamos a ir cortando exactamente igual las piezas tanto de la parte exterior como del forro. Algunas de las piezas no tenemos que recortarlas en el forro porque no van forradas, por ejemplo los bolsillos o los adornos de los hombros de la trenca, tampoco los adornos de los puños. Y al igual que en la parte exterior solo necesitamos una pieza, es decir, una capa de tela de esta pieza de patrón, que es lo que va en el centro de la capucha. La parte superior de la espalda la hacemos también coincidir con la doblez de la tela, al igual que hicimos con la tela exterior, y cortamos la misma pieza.
Vamos a comenzar cosiendo uniendo las dos piezas que componen la espalda. Con los derechos de las telas enfrentados las colocamos como estáis viendo una encima de la otra y haciendo coincidir el borde de ambas telas. Y con un pespunte lineal sencillo, 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, unimos ambas piezas. Con el forro hacemos lo mismo. Las colocamos como estáis viendo una encima de la otra con los derechos de ambas telas enfrentados y las cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Coseremos las piezas decorativas que van en los hombros en la parte delantera. Para eso cogemos las piezas delanteras, las colocamos con el derecho de la tela hacia arriba y con el derecho de la tela hacia arriba también le colocamos estas piezas decorativas encajándolas perfectamente en nuestros hombros. Alfilereamos bien estas piezas para que no se nos muevan al coser y vamos a ir metiendo hacia el interior un pequeño dobladillo de los bordes que estáis viendo y cosiendo como medio centímetro aproximadamente de la doblez de la tela. Solamente la tela de paño, es decir, la tela exterior, vamos a hacer un pespunte de asentamiento en la unión de estas dos piezas que acabamos de realizar, es decir, solo lo vamos a hacer en la tela de paño, la tela exterior. Vamos ahora a hacer los bolsillos. Primero los doblamos como estáis viendo por la mitad y vamos a hacer un pequeño corte justo ahí que es donde vamos a doblar. Estos pequeños cortes que van a ir a ambos lados del bolsillo nos van a ayudar para que nos salga igual por todas partes. Doblamos por los cortes que acabamos de realizar y hacemos un pespunte lineal sencillo haciendo así un dobladillo en la parte superior de nuestros bolsillos. Colocamos el patrón del bolsillo justo como estáis viendo, haciéndolo coincidir el borde con el dobladillo que acabamos de hacer y vamos a planchar los bordes de la tela muy bien hacia el interior o el revés de la tela. Para colocar nuestros bolsillos en el abrigo cogemos ambos delanteros y los ponemos como estáis viendo uno encima del otro con el revés de la tela enfrentado. Vamos a colocar justo donde queremos nuestro bolsillo y vamos a pinchar dos alfileres en los vértices que así de esta manera nos van a marcar dónde tenemos que colocar el bolsillo en ambos lados del delantero por igual para que queden equidistantes. Le damos la vuelta y ponemos alfileres justo donde habíamos puesto los de la otra parte. Y así al abrir la tela vamos a tener alfileres que nos marcarán dónde tenemos que colocar ambos bolsillos y estos bolsillos van a estar equidistantes. Colocamos el bolsillo, lo alfilereamos bien a la capa de tela y vamos a coser por todo el contorno excepto por la parte superior, a medio centímetro aproximadamente del borde del dobladillo. Unimos los delanteros a la espalda, para ello colocamos la espalda como estáis viendo con el derecho hacia arriba y justo haciéndolo coincidir por los hombros vamos a colocar los delanteros con el derecho de la tela hacia abajo como estáis viendo uno encima del otro, así vamos a coser los hombros. Solo en la parte exterior, en la tela de paño, vamos a hacer una costura como estáis viendo paralela a la costura que acabamos de realizar para asentarla. También es un poco decorativo. Y con el forro hacemos lo mismo, colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y le colocamos los delanteros con el derecho hacia abajo, haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Luego los cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Estas piezas van decorando los puños de las mangas. Vamos a coserlas porque ahora le vamos a unir las mangas al cuerpo. Doblamos estas piezas como estáis viendo por la mitad y vamos a coser por todo el largo o el lateral y por los picos, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Recortamos los excesos de tela como estáis viendo y le damos la vuelta a las piezas colocándolas del derecho. Las planchamos bien y vamos a realizar un pespunte lineal como a medio centímetro aproximadamente del borde de la costura que acabamos de realizar. Bueno, en realidad vamos a hacerlo por todo el contorno excepto por la parte superior que no es necesario, como estáis viendo, tanto por los laterales como por el pico.
Estas presillas decorativas van colocadas en la manga, a unos 5 o 6 centímetros aproximadamente del borde de la tela. Vamos a hacer un piquete como estáis viendo. Lo vamos a hacer a ambos lados porque esta presilla va a ir en la parte de la espalda, es decir, por la manga, pero la que da a la espalda. Tenemos que entonces fijarnos bien que la manga la colocamos por el derecho, es decir, con la tela con el derecho hacia arriba, y la presilla la vamos a coser en dirección o por la parte que va a ir de la manga hacia la espalda. Esto os lo dejo mejor en el patrón especificado y así no tenéis mucho lío. Cosemos la presilla como estáis viendo a la manga para que luego cuando vayamos a coser todo el conjunto nos quede ya incluida en la costura nuestra presilla decorativa. Y ahora sí, con el cuerpo del abrigo abierto, como estáis viendo, vamos a coser las mangas al hueco que les corresponde. Tenemos que fijarnos bien que la manga que estamos colocando con el derecho hacia abajo y la tela del derecho del abrigo hacia arriba, es decir, los derechos de ambos estarían enfrentados, estamos colocando la manga con la presilla en la parte de la espalda. Una vez que tenemos comprobado que efectivamente es la manga correspondiente, vamos a coser la manga, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y haciendo coincidir toda la parte curvada de la manga con el hueco del abrigo que viene para ella. Nos iremos ayudando con las manos, pero si no estáis muy acostumbradas a utilizar las manos, podéis hacer un hilo hilván, es decir, unir con hilo hilván para luego coser efectivamente con la máquina. Con el forro vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a unir las mangas al forro uniendo lo que es la parte de la peineta, la parte curvada de la manga al hueco que viene para ella. Vamos a ver que efectivamente cuál es la espalda y cuál es el derecho, o sea, cuál va al delantero de nuestro cuerpo, y vamos a colocar la manga que corresponda con los derechos de las telas enfrentados. A 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser las mangas al hueco correspondiente. Esto mismo lo haremos para ambas mangas. Y para que no os hagáis un lío en el patrón, os lo dejo especificado qué parte va para el delantero y qué parte va para la espalda. Vamos a cerrar ahora el cuerpo del abrigo, es decir, lo cerramos tanto por las mangas como por los costados. Lo doblamos como estáis viendo con los derechos de ambas telas enfrentados y doblándolo por la mitad de la manga y por los hombros, y vamos a coser un pespunte lineal sencillo, 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, que irá desde el bajo de la manga hasta el bajo del abrigo. Tenemos que fijarnos bien que la costura de la manga coincide por ambos lados. Y esto lo hacemos por ambas mangas y por ambos costados. Vamos a cerrar también ahora el forro. De la misma manera doblamos el cuerpo del abrigo, como estáis viendo, con los derechos de ambas telas enfrentados y doblándola por los hombros y por la mitad de la manga. Y vamos a realizar una costura cerrando así los dos lados del forro, que irá desde el bajo de la manga hasta el bajo del cuerpo del abrigo. Las piezas que componen la capucha son las que estáis viendo. Vamos a colocarlas como estáis viendo, con el derecho hacia arriba, y ahora vamos a coser esa tira central a ambos lados de estas piezas redondas que estáis viendo. Las coseremos con los derechos de ambas telas enfrentados y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. La pieza, que es un rectángulo, tendremos que ir curvándola, cosiéndola en la curva de ese semicírculo o de esa pieza circular que compone la campota. Y una vez que tengamos todas las piezas unidas, vamos a realizar una costura o un pespunte paralelo a las costuras que acabamos de realizar, de medio centímetro aproximadamente de ancho, que nos servirá tanto decorativamente como para asentar estas costuras. Con la tela de forro vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coser las piezas como estáis viendo, esa pieza rectangular que irá en toda la curva de la pieza lateral de nuestra capucha, con los derechos de ambas telas enfrentados. En este caso no hace falta que hagamos pespunte de asentamiento o pespunte decorativo.
Una vez que tenemos ambas capuchas ya cosidas y terminadas, vamos a unirlas. Para ello las vamos a colocar como estáis viendo. Vamos a ver las piezas que tenemos y vamos a colocar el forro dentro de la capucha de tela de paño con ambos derechos enfrentados, es decir, las telas del revés estarían en la parte exterior. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo toda la parte que estáis viendo, que es la parte exterior. Y una vez que las tenemos, le damos la vuelta y le vamos a realizar un pespunte decorativo o de asentamiento en esta costura que acabamos de realizar, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a coser la capucha a la tela de paño o la tela exterior de nuestro abrigo. Primero lo que tenemos que hacer es calcular el centro de la espalda, porque es en este centro donde colocaremos el centro de nuestra capucha. Una vez que tenemos el centro en el abrigo, vamos a calcular el centro en la capucha. La ponemos como estáis viendo, la doblamos por la mitad y le hacemos un piquete. Y ahora con los derechos de ambas telas enfrentados vamos a hacer coincidir esos centros que acabamos de marcar y de esta manera vamos a colocar perfectamente la capucha al abrigo. Alfilereamos bien esta capucha y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Calculamos que el forro viene correctamente para la tela de abrigo. En nuestro caso, por ejemplo, le vamos a quitar 1 centímetro, 1,5 centímetros aproximadamente de ambos centros delanteros, como estáis viendo. Los colocamos uno sobre otro y recortamos ese 1,5 centímetros. Esto lo podéis comprobar porque poniendo el abrigo y el forro juntos nos tienen que coincidir las costuras de los hombros y después el forro se tiene que quedar más pequeño por el centro delantero porque al coser nos tiene que dar esa vuelta el paño para luego la solapa. Una vez que lo hemos cortado este centímetro, centímetro y medio, vamos a coser ambos centros delanteros, el del forro y el del abrigo exterior o del paño exterior, con los derechos de ambas telas enfrentados, como estáis viendo. Calculamos con un piquete el centro de la espalda superior del forro para luego coserlo a los piquetes que habíamos hecho para coser la capucha. Vamos a unir, como estáis viendo, el centro del forro en la parte del cuello del escote trasero con el centro de la capucha y de la espalda del abrigo. Y vamos a ir calculando o poniendo con alfileres toda la parte del escote, tanto del delantero como del trasero. Ya ves que la tela de paño nos cubre un poco hacia el interior del abrigo. Esto es porque es la solapa. Cosemos desde uno de los extremos, es decir, desde uno de los centros delanteros hacia el otro, por todo el escote, tanto delantero como trasero, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y de esta manera nos va a quedar unido tanto por los laterales como por la parte superior el forro a nuestro abrigo. Por la costura que acabamos de realizar, la del escote, tanto delantero como trasero, vamos a hacer unos pequeños cortes perpendiculares a esta línea de costura pero sin llegar a la misma. Esto nos va a servir para luego volcar el abrigo y que no nos quede esta parte tirante. Ponemos el abrigo del derecho, introducimos las mangas de forro en la manga del abrigo y ya vamos a rematar los últimos retoques. Haremos ahora el dobladillo de la manga. Para ello o se lo probamos al niño que le estamos haciendo el abrigo o bien vamos a meter hacia el interior del abrigo, como estáis viendo, unos 2 centímetros aproximadamente. Podemos hacer un hilo hilvan, es decir, hilvanar toda la manga para que nos quede igual o bien vamos a coger con alfileres. Y esto lo haremos para ambas mangas. Sacamos el forro hacia afuera y como nos sobra demasiado, porque hemos cortado las piezas iguales, vamos a cortar como estáis viendo más o menos al ras. Y ahora vamos a hacer un pequeño dobladillo hacia el interior de la manga y vamos a poner esta tela doblada sobre el dobladillo que acabamos de realizar. No sé si lo veis muy bien, pero es un poco para que nos quede perfecto, es decir, que nos quede
el forro justo doblado por encima del dobladillo que acabamos de hacer tapándolo. O bien lo alfilereamos o bien lo hilvanamos también. Luego le vamos a realizar una costura que irá cosiendo el forro a la manga. Y la costura la vamos a realizar por dentro de la manga para así asegurarnos de que estamos pisando el forro. Es decir, vamos a coser como medio centímetro aproximadamente del forro y a 1 centímetro del borde de la tela exterior. Para terminar el bajo del abrigo, primero se lo probamos y tenemos que tener en cuenta que va a perder unos 2 centímetros aproximadamente. Por eso se lo podemos probar o directamente vamos a meterle unos 2 centímetros. Antes de realizar nada, lo que vamos a hacer es lo que estáis viendo. Doblamos los extremos y vamos a coser hasta la tela de paño, es decir, hasta que empieza el forro, como estáis viendo, tal cual. Recortamos los sobrantes de tela y le vamos a dar la vuelta a estas esquinas que acabamos de coser. Y ahora lo vamos a colocar el abrigo como estáis viendo, con el interior hacia arriba. Y vamos a meter hacia adentro la tela de paño unos 2 centímetros aproximadamente. Es justo la línea de costura que acabamos de hacer. La vamos a alfilerear o bien hilvanar y luego vamos a colocar el forro doblado encima como hicimos con la manga. Luego coseremos un pespunte lineal sencillo sobre este forro y así nos va a quedar tal cual como nos quedó la manga. Aunque lo hagamos exactamente igual y nos coincida perfectamente, siempre el forro va a ser un pelín más grande porque está dentro de la tela de paño. Por eso podemos hacerle un pequeño plieguecito en el centro de la espalda y así no nos va a quedar y nos va a encajar perfectamente. Los laterales ya veis cómo lo estamos cosiendo. Colocamos los botones que ya nos vienen así de preparados y los alfilereamos a la primera capa de tela, es decir, a los delanteros. Luego los vamos a coser como estáis viendo por los bordes de la parte de cuero. La presilla decorativa que hemos puesto en las mangas por la parte de la espalda la vamos a coser directamente a la tela, es decir, vamos a coser un botón encima, pero ya aprovechando la costura del botón vamos a coser la presilla a la tela del abrigo directamente. Y ya tendríamos nuestro abrigo totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y la de vuestros niños, no os perdáis este canal en el que compartimos una gran cantidad de tutoriales y patrones gratis.